Carácter cristocéntrico. ¿Cómo tenerlo? Cada uno tiene que ir formándose en tantas disciplinas, ¿no? La vida, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el testimonio de muchos. Mucha gente está alrededor suyo, que lo forman, maestros, líderes, siervos, etc. En Gálatas 2:11-21 dice, el subtítulo dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué mentalidad, qué claridad de este hombre, del apóstol Pablo, para definir una situación un poco engorrosa. Entonces, estamos basándonos en esta situación engorrosa que vivieron estos grandes hombres, insignes hombres de Dios, Pedro y Pablo, apóstoles del Señor, para ver que en esta interacción, ¿no?, en que Pablo reprende a Pedro por esta inconsistencia, yo me gozaba en el Señor, ¿no? Cómo hablan ellos, ¿no? Como primero dice, se retraía Pedro, ¿no? Al ver a Jacobo, se retraía. Luego dijo, simulaba, que Pedro simulaba. Pedro se retraía, Pedro simulaba. Ahí hay un proceso increíble, ¿no? Y luego dice, arrastrado por la hipocresía, ¿no? Primero se retrajo, luego dice Pablo que simuló Pedro que estaba con uno con otros, ¿no? Al ver que Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, hermano de Jesús, ¿no?, al ver a él, obviamente él respondía a los judíos, Jacobo, aunque era cristiano, no sabía qué hacer el apóstol Pedro. Entonces, cómo es tan hermosa la palabra, ¿no?, que Pablo dice, se retraía, simulaba, finalmente dijo la hipocresía de Pedro, ¿no? Todo eso, ¿cómo nos puede formar a nosotros? ¿Cómo nos puede formar a nosotros? El carácter. El tema es el carácter cristocéntrico. Un carácter redimido en Cristo. Un hogar redimido en Cristo. A pesar de millones de cosas, tenemos esperanza entonces de nosotros, al igual que estos grandes apóstoles que tuvieron un problemita entre ellos, resolverlo y de una manera tan increíble madurar a través de los problemas que nos afectan. Esa sería entonces un poco la perspectiva de hacia dónde queremos ir con la ayuda del Señor. Entonces, como un primer punto, confiados que el Señor nos dirige, ¿no?, en un primer punto de este carácter cristocéntrico o buscando este carácter de Cristo en nosotros, podemos ver que la propuesta sería teniendo a Cristo como el centro de nuestra identidad. Teniendo a Cristo como el centro. Ya vemos que Nicodemo
tenía tantos años en la palabra, pero tuvo que nacer de nuevo al recibir la verdad, ¿no? Y la mujer samaritana, que no tenía nada que ver con la palabra, nació de nuevo cuando el Señor le dijo la verdad. En Juan 15:5 dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, sean cuales sean las circunstancias. Vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero yo veo que podemos hacer muchas cosas. Pero ahí viene la relación personal que tú debes de mantener en cuanto a tus actividades, en cuanto a tu propio ser. Cómo tú defines tu mente. Entonces, realmente estamos sembrados, injertados en Cristo. Estamos vueltos a nacer en una identidad diferente que a veces la desconocemos y seguimos actuando en la vida cotidiana bajo las armas naturales y no con las armas que describe el apóstol Pablo, que son armas espirituales. Y eso es lo que nos puede suceder en muchos de los casos. Entonces, segunda de Pedro 1:16, dice el subtítulo, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Amén. No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, testigos presenciales. Algo te pasó. Algo ocurrió. No lo puedes desechar eso. Eso es importantísimo. Esa es la base de que tú digas, la mujer samaritana corrió a Samaria. Alguien me dijo todo. Yo pasé mi vida ocultando esto, pero ya esto está a las claras. Ya no hay ningún problema. Ya lo resolví. Me lo resolvió. El Señor me resolvió esto. Y corrió a decirlo y se acabó. Y vivió una nueva vida emparentada con la verdad. Se le formó el inicio de un carácter, de una vida nueva, diferente. No, después de haber tenido 5 o 6 maridos, arregló todo. ¿Cómo es eso, hermano? Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, y ahí Pedro habla, pero recuerden, como habiendo visto con nuestros propios ojos. Tenemos que hacer como que cuando nos convertimos, eso fue el evento. El evento. Hay que grabarlo, hay que recordarlo, ¿no? Eso sigue el apóstol allí desde el 17 en adelante, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso que los apóstoles crearon un vínculo de que eran apóstoles los que habían estado desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión de Jesús. Esas son cosas importantísimas. Y nosotros oímos esta voz, dice Pedro, hermano, que oyeron la voz del Padre. Y oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ahí en ese versículo está el desarrollo de cualquier problemática que tengamos, cualquier inquietud, que no podemos dejar de verlo en el segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, hermano. A la cual hacéis bien están atentos. O sea, queremos tener seguridad en nuestras credenciales de cristianos, de hijos de Dios, de haber sido convertidos, de habernos entregado al Señor. Pero tenemos que certificar todo con la palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino en Pentecostés. Tú tienes el Espíritu Santo. Entonces tenemos que hablar inspirado. Pablo se consideraba ministro del nuevo pacto. En 2 de Corintios, esto fue lo que dijo Pedro. Ahora lo de Pablo, 2 de Corintios 3, dice Pablo,
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo entonces dice que él es un ministro que lleva la palabra y que los resultados de esa palabra son formar personas que, siendo ganadas para Cristo, hacen lo mismo que hace el apóstol Pablo. Siendo manifiesto, dice que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, escuchen esto, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenía claro su visión de vida. La pregunta es, ¿la tiene usted? ¿La tengo yo? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dio a mí, con su salvación? ¿Hacia dónde, por dónde me voy? ¿Por dónde? Para Pedro estaba clarísimo, ¿no?, que él era testigo presencial de todo lo que vio de Jesús. Para Pablo, él es ministro del nuevo pacto. Pero para usted, ¿a dónde Dios lo conduce? Un segundo punto es vinculándonos con el cuerpo del Señor, con el cuerpo de Cristo. Al decir el cuerpo de Cristo es la iglesia. Esta vinculación a la iglesia es muy importante. En Hechos capítulo 15 vemos que hubo un concilio, una reunión de los líderes allí de la iglesia en Jerusalén. Yo diría el primer concilio, una reunión para discutir un tema. Habían ya ganado gente gentil y algunos querían que sigan, se llama esto judaizar, que se circunciden y que sigan los ritos, ¿no?, que ya prescritos en la ley, pero que ya en el cristianismo ya no iban siendo tan consecuentes con la fe que había impartido el Señor. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto en Hechos 15:6. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, en referencia a Pedro y Cornelio. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre judíos y gentiles, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos de Cristo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es en la interacción con la iglesia que salen todas estas palabras. Si Pablo, Bernabé, no hubieran regresado a la iglesia en Jerusalén para ver sobre cómo resolver un problema, se hubiera quedado esto sin conocimiento. Pero como se trae a la iglesia el problema, la dificultad, los hermanos se reúnen, discuten, ven la palabra, revisan las palabras del Antiguo Testamento, revisan los hechos del Nuevo Testamento. Es allí donde sale una resolución. En el 28, ya las conclusiones. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, escuchen esto, hermano, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os atengáis de lo sacrificado a ídolos. Ahí está la recomendación. Abstente de todo lo sacrificado a ídolos. Tenían tercenas sacerdotales donde se daba la carne para los sacrificios. Y ahí se comía también. Y ahí se comía. De lo sacrificado, la gente que traía el sacrificio de las ovejas, los sacerdotes comían, los levitas comían. Entonces, pero esto es otra cosa. De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Tremenda recomendación. Pero vino de parte de un cuerpo de gente que revisó la palabra, que buscaron en la palabra. No les puedo decir todo, ustedes revísenlo por favor, Hechos 15, cómo ellos fueron, cómo concordaron con la palabra, cómo revisaron la palabra, cómo revisaron los ministerios. Un respeto a las personalidades, a lo que Dios les había dado a cada siervo de Dios. Un respeto al ministerio de Pedro y ministerio de Pablo y de todos ellos.
Entonces, una vinculación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es fundamental para el crecimiento de tu identidad. Habrán cosas muy lindas, habrán cosas difíciles, pero ahí se ve el que persevera, el que no se deja de este tipo de cosas, y pueden perseverar y pueden decir, bueno, yo también tengo errores, yo también tengo fallas, etcétera, etcétera, y seguir adelante. No era nada fácil. Pedro, en realidad, hermanos, cómo yo lo admiro al apóstol Pedro, porque cómo permitió que el hermano de Jesús, Jacobo, se haga el líder. El pastor de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, pero realmente para muchos teólogos debió haber sido el apóstol Pedro mismo. En importancia humana era mucho más. Pero así son las cosas de Dios. Esto no funciona como en el mundo. No es en el querer y en el hacer, sino en el sometimiento, en la humillación, en muchas cosas que van a ser parte de tu carácter. Un tercer punto, que seamos testigos en toda circunstancia. En 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. Escucha esto, hermano. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto sales en el día, Señor, bendice mi salida y mi entrada, Padre, guarda a nuestros hermanos, guarda a la iglesia, pon ángeles alrededor de nuestra familia, estás orando, bendice nuestro trabajo, permanezco en ti, Señor, envía tu palabra en los momentos más precisos de mis dudas, de mis tentaciones, de mis problemas, Padre, resuelve esto, y si alguien me puede ayudar, lo buscaré el consejo del uno, buscaré el consejo del otro. Pero aquí dice en 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Van a venir cosas difíciles. Padre, perdono, Padre, bendíceme, ayúdame, perdóname a mí también para que yo pueda perdonar, etcétera, etcétera. Tienes que santificarte. Para los judíos es un concepto muy claro, para nosotros es como una teoría, porque no tenemos actos rituales. Y el hombre necesita un acto ritual, necesita tener algún objeto, algo, para decir, soy santo. Pero acá es la palabra, tu mente, renovándote en tu mente. Necesitas creer que tú eres perdonada, que tú estás limpia. Dice que el lecho mancillado, tú puedes ir, Padre, bendice este lecho, santifícalo. Si algo hubo, etcétera, la sangre de Cristo, limpias toda tu casa por la palabra, ya no por una cosa ritual. Pero la mente nuestra está diseñada para el rito. Necesitas tocar, como Tomás. Quiero tocar tus huecos. Toca, dice el Señor. Pero qué lindo que no tocaras. Qué lindo que creyeras solamente por mi palabra. Antiguamente la palabra era oro puro. Hoy ya creo que ya no. Antiguamente la palabra era oro puro. Hoy no lo sé. Hoy no lo sé. Tenemos que rescatar esa que la palabra es oro puro. En Hechos 9, desde el 11 hasta el 18, quizás recordando la conversión de Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora, le dijo el Señor a Ananías, para que lo visite a Pablo, que ya se había convertido a Dios, a Cristo. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Los había matado, los había reprimido. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de Jesucristo, tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya no padecer por las cosas humanas. Ya no padecer porque estos no piensan igual que yo y entonces yo los mato. No. Así ya no. Así ya no. Y si no piensas igual que yo, entonces yo ya no eres mi amigo. No, así no tampoco. Ya no. Ahora le voy a enseñar a padecer realmente por amor a Cristo. Cuánto se sufre por sostener la verdad. Por sostener quién eres tú, en Cristo Jesús. Ninguna vanagloria. ¿Qué vanagloria va a haber?
Si Cristo murió por ti, ya no tenemos gloria. Si alguien muere por ti, ¿qué va a pasar contigo? Si alguien murió por ti y dio la vida por ti, te quedarás agradecido toda la vida. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue, le puso las manos, se le cayeron las escamas de los ojos y gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Impresionante. Esa es hay que tener eso. Hay que reconocer qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Apreciarlo. No puedes tú tirar esas perlas a los lodos del mundo. No puedes tirarlas ahí por hacerte amigo del mundo. No importa. Hagámonos nomás amigos de todo. El que es amigo del mundo no es amigo de Cristo. El que quiere ser amigo de todo el mundo termina no siendo amigo de nadie. Es preferible ser amigo del verdadero. El Señor le dijo a Pablo, te voy a hacer testigo de reyes. ¿Ocurrió o no ocurrió? Vayamos a Hechos 26, 28. En Hechos 26, 28, el rey Agripa le hace una pregunta, el apóstol Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Miren lo que dicen, yo sé que sí crees. O sea, crees en todo lo del Antiguo Testamento. Yo sé que estás enterado de todo esto. Entonces Agripa le responde a Pablo, el rey. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, que Pablo le predicó, hizo todo lo posible por salvar esa alma para Cristo, por ganarlo, un rey. El Señor le dijo, desde el inicio, ¿qué recuerdas de tu llamamiento? ¿Cómo te acercaste a Dios? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Fue solo un acto religioso? ¿En las penumbras de la noche, como Cornelio, como Nicodemo? Maestro, igualándote, ¿eres un igualado? ¿Quieres ser un igualado con los grandes líderes? No, tienes que pagar un precio. Hay que pagar el precio. Eso es lo que a veces no queremos. Creemos nomás, nada más. Cogemos una palabra y ya está. No. Pablo le dijo eso al rey Agripa, lo habían llevado preso. No por ninguna fechoría humana. No por predicar el evangelio, porque su posición era precisa. No que delante de los amigos, ya él era voluble y caía en medio de tantas cosas. No, así no se forma el carácter cristiano. Es difícil, muy complejo. Entonces, ante el rey Agripa, ¿se cumplió la palabra o no se cumplió? Sí, se cumplió. ¿No? Luego naufragó, se lo llevaron a Roma, llegó a una isla de Malta, había un dueño de una isla, un poderoso que era dueño de toda la isla. Pablo, por ser acomedido, no prendía el fuego, coge una rama seca y ¡pum! Una víbora le mordió. Todo el mundo esperaba una víbora, pero que mataba al instante. Todo el mundo esperaba que Pablo se muriera, no se murió. Entonces todo el mundo dijo, wow, ¿quién es este hombre? Se convirtió todo ese líder y vinieron toda la isla, se convirtió. La familia de ese hombre poderoso. El evangelio se riega. ¿Qué te puede pasar a ti? No vas a estar esperando que te pique una culebra. Para que tu carácter sea moldeado a través de las cosas del Señor. En Hechos 13:13, quiero presentarles a una persona joven que tenía a Cristo en su corazón, pero tenía esas cosas de dubitaciones dentro de la iglesia, hermano. Se llamaba Juan Marcos, el sobrenombre Marcos. En Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Hechos 13:13. Pero Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Imagínate, en plena faena, en plena campaña, vamos a hacer esto en la iglesia. No dejen de venir, hermanos, háganse presentes. Esto es importantísimo, su presencia es grande aquí. No hay nadie pequeño en el Señor. De pronto Juan Marcos, chao. Veamos la evolución. En Hechos 15, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Miren lo que puede ocasionar una persona.
dentro del contexto de la iglesia. Una persona. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos, mire, un hombre que quería visitar lo que él había ganado, ¿no? En Cristo, muchas ciudades. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso es lo que se necesita, hermano. Para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando en la iglesia. Nada te detiene. Nada te debe detener. Es sencillo. El apóstol dijo, no lo recibo a Marcos, no va conmigo, ¿no? Porque en el anterior viaje se nos fue sin causa, no dijo nada y se regresó a Jerusalén. Ahora no lo puedo llevar al segundo viaje misionero. Pero eso no significa que ya eran enemigos. Tienes que tomar las cosas no tan personales. Porque vemos que Pablo siguió su camino, Bernabé cogió a Marcos, Pablo se fue con Silas y lo resolvieron en paz. Claro, hubo un desacuerdo, hubo una división, por supuesto, pero nada detiene la obra del Señor. Nada puede detener el crecimiento de Cristo en ti. Ahora, en Colosenses 4:10, el epílogo de esto, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, miren Marcos, el sobrino de Bernabé, el que escribió el Evangelio de Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Esa es la iglesia que creemos en el Señor. Esa es la iglesia del Señor. Palabras del apóstol Pablo en una cárcel, ahí junto a Aristarco. Y si oyen de Marcos, recíbanle. Hay mandamiento de amor para con ese varón. A pesar de sus inconsistencias, a pesar de sus dobleces, recíbanle, por favor. Qué tremendo, qué tremenda gente ya curtida en Cristo, sazonada en el amor del Señor. Ya no hay lugar para los resentimientos, para la revancha. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar si yo quiero crecer. El verdadero compañerismo cristiano, el crecimiento, contempla tres cosas, hermano: corrección, rectificación y bendición. En Gálatas 2:11-21, que es el centro de nuestra operación, que nos ha puesto el Señor en este mes de septiembre a nuestra iglesia, Gálatas 2:11-21, vemos ya que Pedro es reprendido por Pablo. Ve que Jacobo viene, que era líder de la iglesia en Jerusalén. Había un montononón de judíos que se habían convertido en Cristo, pero de esencia judío. Jacobo los representaba. Pedro estaba comiendo con los gentiles. Cuando ve que Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, viene a verle, entonces los deja a los gentiles y se pasa a los judíos. Entonces Pablo ve eso y le dice, primero le dice bondadosamente que se había retraído. Luego que se había arrastrado por la hipocresía. Finalmente le dice que se retraía, se apartaba y se simulaba. Ahí están, versículos 11 y 12 de Gálatas 2, 11-12. Y finalmente 13, en su simulación, atrajo a otros también arrastrados por la hipocresía. Saber tratar tantas palabras, aunque difíciles, pero complejas, eso va a ayudar en la edificación. No es solamente cuando nos damos palmaditas, oh Dios te bendiga, sí, pero lo curioso es que a veces este joven que yo traté, que maneja muchas organizaciones, pastor, nadie le dice la verdad a usted, refiriéndose a los pastores. Nadie se atreve, porque falta la confianza, falta la consideración, falta reconocer Hechos capítulo 15, los concilios, es decir, esto es así, tener voz para poderlo decir. En segunda de Pedro, y tener entendido, dice, segunda de Pedro 3:15, y hablando Pedro, escribiendo Pedro, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, escucha esto,
como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Y este no fue el que le reprendió a Pedro, hermano? Sí, le reprendió, pero se amaban. Así que cuando encuentres un hermanito que te reprende, dile gracias, hermano. Gracias, porque tienes el valor de decirme lo que otros no tienen el valor de decir. Amén. Busco el consejo para no estar íngrimo, solito allí en mi pensamiento. Soy Moisés, soy Abraham, soy el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cómo? El apóstol Pedro dice que hay cosas difíciles de entender del apóstol Pablo, o sea que se achicó, ¿no? Lo reconoció a Pablo como superior en ciertas áreas. Hermano, el problema de la iglesia es el orgullo. No hay nadie superior a ti. No hay nadie que te pueda decir nada. No queremos que nadie se meta. Pero acá, estos sí se metieron. Estos aparentemente se dijeron unas cosas. Pedro, no seas ambivalente. Si ya el Señor te dijo que era el evangelio de la gracia, tanto para judíos como para gentiles. Y primero para los judíos, hermano. Y primero para ellos, luego para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué andas de un grupo a otro grupo? No puede ser así. Es lo único que le dijo el apóstol Pablo a Pedro. Pero eso le sirvió de vida, de por vida te puede servir una corrección. De por vida. Miren lo que le dice Pedro. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cómo es eso que en el epílogo, no, Pedro puede decir, Pablo tiene cosas que yo tengo que aprender? Qué bella que es la iglesia, la comunión de los santos. Amén. Amén, hermanos.